8 de la mañana, 38 minutos en la FM. Saludamos a esta hora al señor ministro del Interior, el doctor Daniel Palacios. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Señor ministro, muchos colombianos nos estamos preguntando a esta hora, hombre, ¿hay paro? ¿Qué debemos esperar los colombianos para el día de hoy? Bueno, Luis Carlos, lo primero que hay que mencionar es que el gobierno nacional es respetuoso y garante del derecho constitucional a la protesta pacífica. Y en ese sentido hemos dispuesto todas las medidas para que quienes decidan salir a marchar el día de hoy o a protestar, lo hagan con toda la protección y con todas las garantías de seguridad por parte de la fuerza pública. Pero al mismo tiempo hemos sido absolutamente claros en llamar a la reflexión frente a que aún el país atraviesa por una pandemia muy compleja, en donde a pesar de que vamos avanzando en la vacunación masiva, en este propósito que el gobierno nacional ha venido trabajando y que vamos avanzando y que por primera vez estamos nuevamente en unas cifras que no son del todo 100% ya de haber salido de esta pandemia, pero que nos traza una ruta de optimismo. Nos preocupa lo que puede suceder con aglomeraciones nuevamente, que lleven a la indisciplina social, que puedan llevar nuevamente a un incremento de contagios y que obviamente lleve a nuevos fallecimientos, como fueron el producto de los paros recientes. Y de igual forma hacemos un llamado muy claro y contundente de que nuestra fuerza pública estará para garantizar los derechos de quienes se deciden manifestar como de quienes deciden no hacerlo, y que no habrá ninguna tolerancia frente a actos de violencia, de vandalismo, de bloqueos, de violaciones de los derechos del resto de los ciudadanos o de afectaciones a la propiedad privada y pública como a los sistemas de transporte masivo. Muy buenos días, ministro. Lo saluda Juan Lozano. Le pregunto sobre eso que usted nos acaba de decir. En concreto, ¿eso en qué se traduce? Si en algún momento del día bloquean una vía en Bogotá, en Cali, en Medellín, en cualquier ciudad, si vuelven a presentarse estas circunstancias, más allá, digamos, de las palabras, ¿cuáles son las acciones? ¿Cómo se procederá si tratan de repetir lo que le hicieron a Colombia en las semanas anteriores? Juan, un saludo muy especial. Como lo hemos establecido, aquí existen unas garantías para el ejercicio de la protesta pacífica, y eso está reglamentado en el decreto 003, en donde establece unos mecanismos previos que deben adelantar los mandatarios locales, como es las reuniones previas de coordinación y concertación con las agrupaciones, organizaciones que deciden salir a manifestarse, en donde también existe toda esta requerimiento de no implementación de la fuerza, sino como un último recurso, y que se establezca claramente la diferenciación entre lo que es la protesta pacífica y lo que son disturbios y actos violentos. En ese sentido, la acción de la fuerza pública no está limitada en el momento que se cometa algún delito. Los delitos, la fuerza pública los debe responder de manera inmediata y debe proceder dentro de los procedimientos de racionalidad, de proporcionalidad y de uso de la fuerza. Y en ese sentido está absolutamente claro que si bien se entiende que dentro del marco de la protesta pacífica puede haber algún tipo de incomodidad y se entiende una alteración del normal funcionamiento de muchos de los servicios normales de la ciudadanía, lo que no se puede ni se tolerará son bloqueos que busquen interrumpir de manera permanente la movilidad, el abastecimiento, la salud y la violación de los derechos del resto de los ciudadanos. Y en ese sentido se actuará dentro del marco constitucional, como lo hemos establecido, con todos los dispositivos en todo el territorio nacional, donde hay más de 50.000 hombres que están dispuestos para garantizar la seguridad de la protesta pacífica, pero todo el personal de las fuerzas militares y de policía, los más de 400.000 hombres, están dispuestos para garantizar la seguridad de todos los colombianos. Ministro, con los buenos días, le saluda William Calderón. En el paro anterior, el del 28 de abril, el gobierno y las autoridades tenían mucha información de infiltración de organizaciones delincuenciales, de los GAOs, del ELN,
de las FARC que pretendían generar disturbios y violencia en las marchas. ¿En esta oportunidad hay algún tipo de información en ese sentido? Bueno, aquí es muy importante mencionar que los servicios de inteligencia del Estado, nuestra fuerza pública, ha venido trabajando de manera constante, no solamente para prever cualquier acción violenta frente a los ciudadanos, sino que también hemos venido adelantando importantes capturas durante este periodo. Ustedes han visto el desarrollo de las operaciones por parte de la Policía Nacional, de la Fiscalía General, para dar con las capturas de los responsables tanto de hechos de terrorismo como de vandalismo, de daño en bien ajeno, de intento de homicidio que ocurrieron durante la época del paro. De igual forma, el día de ayer, por ejemplo, se adelantaron 8 capturas. También se adelantó una captura en Jamundí de la presunta responsable de la afectación de la alcaldía municipal, y en ese sentido todas las fuerzas militares y de policía se encuentran en alerta porque sabemos que en estos momentos siempre organizaciones criminales pretenden aprovechar para hacer sus acciones criminales, y por eso en ese sentido las fuerzas militares están en el máximo estado de alerta tanto con nuestra Policía Nacional para evitar cualquier acción terrorista que se pueda suceder en el marco de ese aprovechamiento de lo que son las jornadas de protesta pacífica. Ministro, lo cambio de tema porque le dieron a usted una misión desde Corea y es que tiene que promulgar las curules de paz. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, es muy importante. Desde el día de ayer el señor presidente de la República nos dio la instrucción de proceder con la promulgación, porque es muy importante aquí dejar claro que los actos legislativos no se sancionan, sencillamente se promulgan, y promulgar quiere decir que se envíe al diario oficial para publicación y que se publique en la página de la Presidencia de la República. Esas instrucciones se le impartieron al secretario jurídico de la Presidencia de la República desde el día de ayer, y hoy estaremos procediendo con esa promulgación y publicación del acto legislativo, entendiendo también que corresponde a este momento entonces proceder con la reglamentación que establece el acto legislativo en varios apartes para el gobierno nacional, otros para la registraduría, en donde la premisa principal será la de garantizar que las curules sean para las víctimas y no para los victimarios. Eso es un principio fundamental en donde como gobierno nacional haremos todos los esfuerzos para que ese sea el propósito de estas curules que crea el Congreso de la República a través de un acto legislativo. Señor ministro, buenos días, le saluda Azuri Chamá. Hace instantes se refería usted a capturas y me gustaría si podemos precisar sobre 2 casos particulares. Tenemos noticia de un ciudadano de origen sirio, quizás con pasaporte venezolano, que estaría realizando labores de espionaje, es lo que tenemos entendido los periodistas, y otro ciudadano italiano en las últimas horas. ¿Esto está relacionado con las movilizaciones de hoy o de estos tiempos? Son 2 hechos diferentes. El del ciudadano italiano se procede en un operativo que se hace el día de ayer en Yomasa, en la ciudad de Bogotá, donde se da dentro de los 8 capturados, un ciudadano italiano, en donde pues se procederán con todas las acciones legales correspondientes. Por el otro lado, el ciudadano sirio que fue capturado, se está procediendo a su deportación por parte de Migración Colombia. Señor ministro, le pregunto a Santiago Ángel, es que se conoció que el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, salió del país por unas supuestas amenazas que además las hizo conocer la alcaldesa de Santa Marta, que es de su línea política, unas amenazas muy graves de muerte, pero también en los últimos días hubo unos señalamientos de exparamilitares sobre una presunta responsabilidad del gobernador Caicedo en un asesinato en la Universidad del Magdalena. ¿Esas amenazas son veraces? ¿Ustedes las investigaron? ¿Y qué pasa con la seguridad del gobernador? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que el gobierno nacional, por obligación y por instrucción del señor presidente de la República, trabaja con todos los gobernadores y alcaldes del país sin importar su ideología o orientación política o a qué partido pertenece. Y lo hemos demostrado en todo el territorio nacional trabajando con alcaldes y con gobernadores. Y en ese mismo sentido, las medidas de protección de los mandatarios locales, tanto como de los líderes sociales, no corresponden a su orientación política, sino a un estudio del nivel de riesgo, tanto por función como en virtud del riesgo. Y en ese sentido es muy importante precisar que el gobernador del Magdalena
cuenta con un esquema de seguridad robusto. No entraría a los detalles porque podría estar entregando información reservada, pero sí le podría mencionar de manera clara que es el gobernador con el esquema más robusto en el país. Un esquema bastante importante. Y en esa obligación que tenemos y se ha mantenido, se le han dado al gobernador de Magdalena esas medidas de protección. Hemos llegado a tener conocimiento primero por una información que transmite un senador de la República, tanto al ministro de la Defensa como a mí, donde existe una información sobre unas eventuales amenazas. El ministro de la Defensa inmediatamente le da la instrucción al director de la Policía Nacional para que adelanten todas las investigaciones, se pone en contacto con el gobernador. Esta es una información que viene por una fuente de un exfuncionario del CTI que entrega la información. Esa información se procede a validarla, a investigarla para dos propósitos. Uno, para poder determinar el origen de la amenaza, su validez, su dimensión, su inminencia, y por el otro lado para determinar qué acciones en materia protectiva se deben requerir si se requiere alguna. Esta información se hace de manera oficial el día 23 de agosto, donde a través de una carta firmada por el señor gobernador y por la alcaldesa de Santa Marta, el secretario de Interior y la hermana del gobernador, envían una información que ha sido transmitida a las autoridades competentes para su investigación. Cabe recalcar que al momento de recibir esa carta, el gobernador ya se encontraba fuera del país en uso de vacaciones otorgadas a través de un decreto de la gobernación, y el día de ayer recibimos por parte del gobernador una solicitud de un permiso para poder asistir a unos eventos internacionales a partir del 27 de agosto en Europa. A ver, un momentico. Ministro, ¿le pidieron permiso para asistir a unos eventos internacionales en Europa? Así es. Es decir, el gobernador en ciernes no salió del país por las supuestas amenazas. Lo que te podría decir, Luis Carlos, y es claro, y además está en las gacetas del Magdalena, en donde se publica un decreto en donde el gobernador utiliza vacaciones para salir del país. Eso desde el día 17 de agosto, tengo entendido que comienza a hacer uso de las vacaciones a partir del 19 de agosto. Él sale del país, nosotros no tenemos conocimiento de esas vacaciones ni de esa salida. Luego recibimos una solicitud de permiso para que a partir del 27 de agosto pueda asistir a unos eventos en París y en Bruselas. Esa es la información que nosotros tenemos y que fue solicitada por parte del gobernador. Por el otro lado, tuvimos conocimiento de la información de sus amenazas, en la cual corresponde el procedimiento de investigarla para poder determinar no solamente su validez, su dimensión, su inminencia, sino el origen para poder adelantar las judicializaciones pertinentes si son el caso. Y en eso está la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Pero es muy importante, Luis Carlos, dejar claro que las medidas protectivas que tiene el señor gobernador de Magdalena son bastante amplias, bastante robustas y que están diseñadas precisamente para garantizarle su seguridad. Si estas amenazas demuestran que requiere algún tipo de incremento o algún tipo de condición adicional, sin ninguna duda, cuando el señor gobernador regrese de sus vacaciones, lo esperamos para poder reunirnos con él y poder atender esta situación, porque para el gobierno del presidente Duque, la seguridad de los gobernadores y los alcaldes no depende de su orientación política. Estoy viendo aquí nuestros colegas de Caracol Radio están revelando que la denuncia formal de amenazas al gobernador se hizo anoche, el 25 de agosto. Es decir, ustedes cuando les comunican que es el 23, les dicen, les hacen llegar información, ustedes proceden a seguir evaluando y a determinar la validez de las supuestas amenazas. Anoche recién se hace la denuncia oficial, lo que le permite a las autoridades seguir indagando. Y usted nos da dos datos. El primero, que el gobernador es el que tiene mayor número no, el esquema más robusto comparativamente con los gobernadores, uno, y dos, que siempre están dispuestos a seguir acompañando al gobernador para cualquier tipo de denuncias. ¿Eso es correcto? Así es, Luis Carlos. Y además,
yo no quisiera, porque es una Sí. tendencia del gobernador Sí. de Magdalena siempre a politizar todo y mezclar una cosa con la otra, entonces sale a decir que el gobierno no ha atendido al Magdalena y que tenemos olvidado al Magdalena. Se le olvida al gobernador que este gobierno ha hecho inversiones superiores a los 10 billones de pesos, de pronto no como a él le gustaría que se hiciera o a través de los mecanismos que a él le gustaría que se hiciera, pero es que el compromiso del presidente Duque no es con el gobernador, sino con el pueblo de Magdalena. Pues señor ministro, como siempre, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM y ayudarnos a entender estos temas tan complejos en el país. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias a ti, Luis Carlos.